¿Qué tal? Saludos, queridos amigos, alumnos, pacientes, público en general. Hoy quiero presentar la importancia que tiene la formación en ética para lograr una familia integrada. Y por lo tanto, directo al grano, voy a la definición de ética. Claro, existen dos maneras de ver la ética. Desde un punto de vista teórico, que es una definición, y desde un punto de vista práctico, que es la vivencia de las virtudes. Definición. Es una ciencia no experimental que forma parte de la filosofía, y esta ciencia estudia y determina la bondad o maldad de los actos humanos libres. Y esta bondad o maldad está en función de alcanzar o no el fin último de la persona humana. La filosofía perenne, no hay otra, nos permite encontrar con certeza racional perfecta las respuestas últimas, porque ella hace las preguntas primeras acerca del ser, su origen, su identidad y su destino. Origen, de dónde viene; identidad, quiénes somos; y destino, a dónde vamos. Son las preguntas básicas del filósofo. ¿Qué tarea tiene la ética como ciencia filosófica? Se ocupa de estudiar, analizar y finalmente determinar y plasmar, ¿sí?, de una manera definitiva lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal, pero ¿en función de qué? En función de que algo está bien o en función de que algo está mal. Debo aclarar que algo está bien o algo está mal, pero no de ninguna manera en función de lo que piensa, hace, dice o siente la mayoría. La mayoría, por supuesto, que se puede equivocar. Podría dar sobrados ejemplos de esto. A veces son unas cuantas minorías el refugio de la bondad, de la santidad, del heroísmo, de la verdad, sobre todo en ética o en filosofía moral. Entonces, algo es bueno o algo es malo, no en función de la mayoría o de lo que piensa un grupo de genios o de filósofos o de qué sé yo. No, algo es bueno, algo es malo en función del último fin de la raza humana. Es decir, si te acercan tus acciones cotidianas a la conquista de tu último fin, lo que haces es lo correcto, es lo ético. Pero si te alejas de tu último fin, lo que haces es absolutamente incorrecto, porque no vas en pos de la conquista de tu fin último. Ahora bien, para tener siempre a la vista nuestra visión, cumplir con nuestra misión y vivir de la manera más saludable posible, conviene recurrir habitualmente a nuestro marco teórico referencial, marco teórico e ideológico dentro del cual nos vamos a mover hacia la meta deseada, anhelada. En este caso, hay un fin intermedio, que es lograr la integración de nuestras familias, y un fin último, que es propio de la ética. Y bueno, vamos a ver primero la parte propiamente ética en función de lo que decíamos, su último fin. Fíjese, decidir cotidianamente, estoy hablando de la ética práctica, que consiste no en un saber, sino en un decidir. No consiste en un conocimiento. Decía Aristóteles, no estudiamos ética para saber qué es, sino para ponerla en práctica. Entonces, la definición práctica es decidir cotidianamente el ejercicio habitual de las acciones virtuosas, naturales y supernaturales, naturales o cardinales y teologales, que nos permitan conquistar el fin último, en el único y auténtico ejercicio de la verdadera libertad. Todo lo demás, si bien nace de libre albedrío, es libertinaje puro y se llama pecado, error ético, crimen, vicio, delito,
como se le quiera llamar, pero sobre todo yo prefiero llamarlo con una palabra cuyo significado hoy se ha perdido. Es la palabra pecado. Si algo tenemos que hacer es recuperar en la conciencia de nuestros jóvenes la conciencia del pecado, de que infinidad de cosas que ellos dicen, ay, ¿qué tiene de malo?, en realidad es un pecado. Y bueno, y entonces si la ética está definida en el bien y el mal en función del fin último, entonces hay que aclarar qué es eso del fin último. Bueno, pues al grano, sin temor. Ya habrá tiempo de discutirlo en su momento. El fin último es el conocimiento y la posesión de Dios y de la creación entera. Pero fíjense, bajo ciertas condiciones. Es como Él mismo se conoce, como Él mismo nos conoce, como Él mismo conoce a la creación, como Él mismo se posee, como Él mismo nos posee o quiere poseernos, y como Él mismo posee como autor y dueño la creación entera. Entonces, ¿para qué nacimos? Nacimos para conocer y poseer a Dios y a la creación entera desde la perspectiva divina. ¿Por qué? Porque la gracia, el morir en gracia, nos eleva al orden sobrenatural. Y el fin último de la ética es justamente ayudarnos, guiarnos, facilitarnos el camino hacia la conquista del último fin. Eso no lo hace la moral, porque mientras que la ética es universal y aplica para cualquier persona, lengua, raza, religión, cultura, nivel sociocultural, nivel socioeconómico, inteligencia, etc. La moral no, la moral es local. Entonces así hablamos de la moral islámica, de la moral judeocristiana, de la moral oriental. En México podemos hablar de que no es la misma la moral que practican las chicas del centro de la República que la que practican las mismas personas de la misma edad en las costas o en las playas de nuestro país. Son morales incluso que chocan profundamente en sus costumbres, sus creencias, sus paradigmas y sus finalidades. Entonces, en concreto, en resumen, la ética es la ciencia, parte de la filosofía, que estudia y determina la bondad o maldad de los actos humanos libres en función de nuestro fin último. Es de tal naturaleza la importancia de esto que obviamente uno de los propósitos fundamentales de los dueños de la tierra, de la banca, del ejército, del gobierno mundial, de los medios masivos de comunicación, de las universidades y escuelas, del narcotráfico y de todas las cúpulas del poder global, arrancar de la mente de nuestros hijos, arrancar del corazón de nuestros hijos, de la inteligencia de nuestros hijos, la más elemental idea de ética. De ahí que se impone de una manera vigorosa, profunda, inaplazable, con un nivel de exigencia que yo diría absoluto, el deber de todos los educadores, profesores, padres de familia, eclesiásticos, gobernantes, el conocer y difundir tanto la ética en su parte teórica, cognoscitiva, como en su parte práctica, hecha hábitos psicomotrices para el desarrollo y la vivencia de las virtudes. Muy bien, seguiremos platicando sobre este tema con más amplitud y profundidad.